¿Cuántos saben que Dios es bueno? Y que para siempre, amén. Así que tenemos plena confianza en un Dios que nos ama, en un Dios que nos creó, como nos decían ayer, con un valor. Amén. Somos valiosas, somos importantes y somos, ¿qué? Amadas. La fuente, mis hermanos, que transformó mi vida cuando recién me entregué al Señor fue precisamente saber que era amada, amada por mi Dios, amada por mi Padre. Fue mi medicina, fue lo que me sacó a mí de esa vida angustiada en mi corazón, al saber que yo tenía un Dios que me ama y que nada me puede separar del amor de Cristo, nada, absolutamente. Y ese nada, mis hermanos, en nuestro caminar con Cristo es probado. Ese amor que nosotros decimos, nada me puede separar del amor de Cristo, esa fe en ese amor precisamente es probado. ¿Cuándo es probado? Cuando atravesamos las aflicciones, los pesares, los dolores, pensamos que porque somos amadas por ese Dios, nada nos va a pasar, nada difícil nos va a alcanzar. Y cuando no entendemos que esas aflicciones son parte de nuestro caminar con Cristo, sufrimos. Y el tema de hoy, mis hermanos, no es tan rimbombante, como decía nuestra hermana Amelia, que a ella le tocó compartir un tema con un título muy rimbombante. El mío, hermano, no es muy rimbombante, yo creo que es muy desafiante. Y vamos a analizarlo, mis hermanos. Yo voy a ser más textual, yo me voy a basar en el texto y vamos a desmenuzar ese texto, vamos a tratar de tomar todo lo que este pasaje nos habla, pero vamos a iniciar poniendo este tema en las manos de Dios. Amén. Amado Dios y Padre, te alabamos. Señor, reconocemos que alejados de ti nada podemos hacer y de una manera especial, Espíritu Santo, te reconozco para que tú seas tú, Señor, usando mi vida para edificación de cada una de las que estamos aquí presentes, Señor. Te necesitamos tanto, Señor. Tanto, Señor. Por favor, un momento tome, hermana, un momento para decirle al Señor, te necesito. Espíritu Santo, te necesito. Eres mi fuerza. Nada puedo hacer, Señor, si tú no estás conmigo. Nada puedo hacer. Ayúdame a entender, Señor, la palabra y ayúdame a mí en particular a exponer. Espíritu Santo, que esta sea una palabra que desciende de tu corazón al corazón de cada una de nosotros. Espíritu Santo, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanas, si pudiéramos hacer una radiografía o un escáner de cada una de nuestras vidas, nosotros podríamos saber cuánto ha sufrido. Hermana, por favor, levante la mano. No sé si pedirle que levante la mano la mujer que nunca ha sufrido nada o que levante la mano de la mujer que ha sufrido. ¿Cuál les gusta? Hermano, ¿han sufrido, hermanas? Pueden levantar la mano nada más para saber. ¿Y quiénes han sufrido aquí, hermanas? ¡Wow! Entonces ya nos podemos ir. Cada vida, mis hermanos, cada vida es un cúmulo de experiencias. Y yo no voy a enseñarle, hermanos, nada ni presumir de lo que haya yo sufrido. Solamente sé que cada una de nosotros ha sufrido. Ahora, el mensaje se llama, si puede avanzar, hermano, el tema se llama soporta las aflicciones. Ese es el tema, mis hermanos. ¿A cuántos les gusta el nombre? Yo añadiría, hermanos, aunque yo misma fui la que escogí el título de este mensaje, soporta las aflicciones, le añadiría de la manera correcta. Soporta las aflicciones de la manera correcta. Porque cuando aprendemos a soportar las aflicciones de la manera correcta, parece que duran más poco o se terminan pronto.
Porque muchas de las aflicciones lo que está tratando de hacer el Señor en nosotros es enseñarnos, es quebrar algo, es romper algo, es edificar algo, es levantar algo, es instruirnos en algo. Así que cuando nosotros aprendemos en medio de la adversidad, de la aflicción, de la dificultad, a tener la actitud correcta, es como si Dios pasa la página y dice, aprobada. Amén. Aprobada. Y vamos al siguiente punto. Y Dios empieza a trabajar en nuevas áreas de nuestra vida. En nuestra introducción vamos solamente a poner un poquito el contexto. La carta a Timoteo, sabemos que está dirigida de Pablo a Timoteo. El texto, hermanos, es 2 de Timoteo 4:5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Lo vamos a ver este pasaje en esas 3 partes. Donde usted encuentra una coma, allí es un punto, menos en el último, que sí es un solo tema. En la introducción, mis hermanos, este versículo está dirigido a un varón. Eso es importante. No está dirigido a una mujer. Está dirigido a un varón, que era un pastor, evangelista, Timoteo. Pablo le está hablando a alguien que ha crecido en el conocimiento de las Escrituras desde que era niño y ha demostrado tener una fe no fingida. Él no era un neófito, él ya era un hombre experimentado, se puede decir, porque desde niño él había crecido en el conocimiento de la palabra de Dios, así que eso le permitía también ejercer un ministerio desde que él era joven. Según de Timoteo 1:5, Pablo le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida. La fe no fingida, eso es importante. Pablo tenía una fe que era real, era una fe que había sido probada y había sido aprobada. Por eso Pablo podía decir, es una fe no fingida. Y esa fe dice que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y en el capítulo 3, 14 y 15 le dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Entonces Pablo mismo está poniendo la base para que nosotros entendamos quién era Timoteo. Timoteo era un hombre de fe, era un hombre instruido desde niño por su abuela, por su madre, en la palabra de Dios. La fe, mis hermanos, es común para hombres y mujeres. Amén. Esto no es cuestión de género. Esto es para hombres, para mujeres. Y lo podemos ver ahí precisamente en ese texto, cómo Loida y Eunice trabajaron en la vida de Timoteo. Eran mujeres de fe y lograron levantar una nueva generación de fe. Hermanos, si tú eres una mujer de fe, amén, tu ministerio, tu trabajo o lo que tú tienes para dar, tiene que ser de fe. Amén. Principalmente no, la mujer, la mamá, la que cría, la que amamanta al niño, tenemos una gran oportunidad si somos mujeres de fe en levantar hijos que también sean de fe. Vemos en la Biblia, hermanos, hombres importantes que se mencionan sus nombres. Tenemos a una Jocabed, tenemos ahí a una Ana, que lograron levantar hombres. Una mujer, hermanos, levanta hombres, sostiene hombres. Necesitamos hombres de fe. Y claro que necesitamos que esos hombres de fe a su vez también sean padres de fe. Pero un hombre de fe nace de una mujer de fe. Por eso nosotros necesitamos tener una fe no fingida también, mis hermanos. Esta generación, hermanos, necesita mujeres de fe. ¿Por qué? Porque hay mucho hombre sin identidad, que están en las iglesias y en cuanto pueden se van, porque los llama más el mundo, porque no están arraigados en la fe.
no están arraigados en la palabra de Dios. Mujer, tú necesitas ser de fe y arraigada en la palabra de Dios para que arraigues a tus hijos también en la palabra de Dios. Que la piensen 2, 3 veces antes de quererse ir al mundo, hermanos. Sino que amen el ministerio, que amen a Dios apasionadamente. Amén. Entonces, por la fe genuina, auténtica, nos esforzaremos en aplicar lo que aquí aprenderemos de parte de Dios por medio de las Escrituras. Vamos a abordar el tema desde una óptica femenina, sin perder de vista el trasfondo literal, para quitarle la rudeza varonil, aunque es en un espíritu paternal que Pablo se dirige a Timoteo. Estudiaremos el texto como si Pablo se dirige a una hija. Pensemos en una costurera, modista o surcista que toma una prenda de hombre y le hace los cortes necesarios para que ajusten al cuerpo de una mujer, ya que la ropa de hombre tiene su propio corte de acuerdo a las características físicas de su género. Vamos a hablar de 3 grandes subtemas que están implícitos en la exhortación que Pablo hace a Timoteo. Estos son carácter, poder y servicio. Para soportar las aflicciones necesitas tener carácter, poder y pasión por el ministerio. Tienes que saber, hermano, que para servir al Señor necesitas carácter, pero para servir al Señor también tienes que pagar un precio, porque el ministerio, hermanos, está casado con el sufrimiento. Amén. Ministerio está casado ¿con qué? Con el sufrimiento. No hay ministerio sin sufrimiento. Por eso necesitamos ¿qué? Carácter. Entonces iniciamos, pero tú sé sobrio o sobria. Sé sobrio en todo. Esa es la primera parte del tema que implica carácter. Aquí vamos a hablar sobre el carácter, pero tú sé sobrio. Definición de sobriedad, que es equilibrado, abstenerse de vino, ser discreto, velar, moderado, reprimido, sensato, conciso. El antónimo sería ebrio, nervioso, desmedido, alguien que pierde el control de sí mismo, que se desequilibra. Nosotros podemos saber cuando una persona está ebria porque pierde el control de sí mismo, ya no puede caminar sobre una línea recta, ya no puede hacer el 4, ¿verdad? Tampoco. Entonces, sabemos que algo distingue a una persona cuando está ebria. Mis hermanos, la sobriedad era un requisito para los obispos. O sea, se está demandando que un obispo sea una persona que tenga temple, que tenga carácter, que sea sobria, que no sea emocional, ni frívolo, ni interesado en las cosas de este mundo. En la primera carta a Timoteo 3:2 al 7 dice, pero es necesario que el obispo sea hallado irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, pero se fija, sobrio. Lo necesitamos que sea un hombre mesurado, un hombre competente para el ministerio, prudente, decoroso, esperador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Aquí vemos lo primero, entonces, es un requisito para los obispos, y esto también nos habla de un carácter sujeto al Espíritu. Amén. Primera de Pedro 3:4 lo mencionaba nuestra hermana Amelia. Vuestro atavío, hablándole ya a las mujeres, confeccionando una prenda de varón y dándole un corte femenino, hermanas. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, nos va a llevar hacia adentro.
el del corazón. En el incorruptible ornato, yo quiero que usted lea conmigo eso que está subrayado, de un espíritu afable y apacible, que es de estima delante de Dios. Mujeres, necesitamos trabajar en nuestro carácter. Amén. Aunque de pronto me apena, hermanos, porque hay tantas hermanas que tienen tanta trayectoria, tanta carrera, tanto servicio, que han dado tanto, que se han entregado tanto. Pero el carácter tiene que seguir siendo formado. Amén. Hasta que alcancemos la estatura de la plenitud de Cristo. Y entre más crezcamos, más competencia espiritual tenemos. Amén. Entre más crezcamos en Cristo, más competencia espiritual tenemos. El fruto del Espíritu, de Gálatas 5, 22, 24, mis hermanas, más el fruto del Espíritu. Entonces, este es el carácter espiritual sobrio. Amén. Este es el carácter espiritual sobrio, no emocional, sino un carácter sobrio que nos va a ayudar a hacerle frente a la vida, sujetos al Espíritu, como dice Pablo, que caminemos o andemos en el Espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne, que son los que nos hacen que nos desestabilicemos, que perdamos el equilibrio espiritual. Después de que tú te enojas y estallas emocionalmente, te cuesta trabajo volver, ¿verdad?, a la paz, volver a la suavidad, y a veces es difícil hacerlo, pero cuando estás luchando por tener este carácter, reconoces que fallaste y lo vuelves a intentar. Te levantas y dices, ok, fallé, pero tengo que seguir, no me puedo rendir. Amén. Entonces, tenemos que formar este carácter. Isaías 30:15 también nos dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y confianza será vuestra fortaleza, y no quisistes. Entonces, un carácter, hermanos, sobrio es una persona que va a aprender a estar quieta y conocer quién es el Señor. Confiamos en Él y aprendemos a estar quietos en medio de las dificultades. 46:10 dice, estad quietos, Salmo 46:10, estad quietos y conocer que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Pero se fija que dice, estad quietos. ¿Cómo estar quietos en la angustia, en la aflicción, en momentos desafiantes? Cuando el Señor se refiere que estés quieto, es que estés en paz. Amén. Es que estés en paz, que logres el equilibrio emocional y que no te dejes desestabilizar. Proverbios 16:32 también nos dice que es mejor el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Es mejor el que se gobierna a sí mismo que el que conquista una ciudad. O también podríamos parafrasearlo, que el que se conquista a sí mismo está capacitado para conquistar una ciudad. Amén. El que se conquista a sí mismo, hermanos, tiene autoridad espiritual de parte de Dios para conquistar reinos, como dice la palabra. Efesios 5, 18, 20, no os embriaguéis con vino. Amén. No os embriaguen, sino que tenemos que ser sobrios. Amén. En lo natural, sobrios. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes de ser llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, siempre gracias en todo o por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la llenura del Espíritu Santo, hermanos, nos va a hacer sobrios.
espiritualmente, equilibrados, balanceados. Pero tú sé sobria en todo. Todo lo que hagas lo tienes que hacer con un balance, con un carácter equilibrado. Aunque vamos un poquito rápido, pero el punto que sigue, el del medio, nos va a tomar un poquito más de tiempo. Vamos a sacar pequeñas conclusiones de este subtema del carácter. Aquí son dos preguntas inicial. ¿Qué te embriaga? Ay, pastora. ¿Qué te embriaga? ¿Qué te hace perder el equilibrio emocional? ¿Qué te hace desestabilizarte? ¿Hay algo que todavía te afecta? ¿Tu familia te desequilibra? ¿Hay alguien en tu familia que te saque de quicio? ¿Qué te desequilibra? ¿Qué te embriaga? ¿Qué te desequilibra? Esas son las áreas en donde necesitamos trabajar, porque en esas áreas vulnerables precisamente son las que muchas veces el enemigo utiliza para afligirnos, para estorbarnos, para que no crezcamos, para mantenernos atados a la carne en esas áreas. Hay que revestirnos con el fruto del Espíritu, con la madurez, la sobriedad espiritual para superar cualquier área en nuestras vidas que no nos permita ser sobrios. Tenemos que conquistar esas áreas. No dejes que las presiones te desestabilicen. Hermanos, a veces nosotros estamos bien mientras todo está bien, pero cuando empiezan los problemas, ahí empezamos a angustiarnos, a afligirnos, y si no le ponemos un límite, puedes hasta enfermarte, caer en enfermedad de los nervios, tantas cosas. Entonces, no dejes que las presiones te desestabilicen. Aprende a manejar las presiones. El enemigo no puede hacerle frente o no puede hacerle nada a alguien que sabe mantenerse en paz en medio de las aflicciones. El enemigo pudo hacerle algo a Jesús, hermanos, cuando él tenía hambre. Lo pudo tentar, lo pudo provocar, lo pudo llevar a fallar a Dios. En medio de su crisis, él tenía 40 días sin comer, hermanos. Nosotros tenemos 4 horas sin comer y a veces ya andamos temblorosos, ¿verdad? Porque necesitamos comer algo. Y Jesús estaba estable, firme, no se dejó mover y venció. Él nos está enseñando esa sobriedad espiritual. Si eres sobrio espiritualmente, si es una persona que ha decidido tener equilibrio, no le vas a caer bien a todo mundo. ¿Cuántos saben que los borrachos siempre te va a ofrecer algo para que tú también tomes? Un borracho invita porque quiere que otros anden con él también borrachos. Si tú eres sobrio espiritualmente, no le vas a caer bien a todos. ¿Por qué? Porque hay gente inestable que viene y te habla desde su inestabilidad y quiere que tú te involucres con él. Y si tú en tu sobriedad la pones en su lugar, la aconsejas, la orientas, no te envuelves en su comentario o en su ambiente, no les vas a caer bien. Porque el borracho se lleva bien con los otros borrachos. Necesitamos esa sobriedad espiritual, mis hermanos, mantenerse firme en esa posición. Te ofrecen su vino de hipocresía, de carnalidad, de mundanalidad. Un sobrio se niega a enredarse en los negocios de la vida. En el capítulo 2 de esa misma carta, Pablo le dice a Timoteo que milite, hermanos. Déjenme leer, abro la Biblia aunque no me traje mis lentes por allá, se me olvidó. ¿Quién me puede ayudar a leerlo? Creo que es capítulo 2, versículo 4 o 3, donde dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pero desde el inicio dice:
Uno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Así es. Una persona, hermanos, ¿cuántos saben que un soldado cuando está en la milicia no se puede emborrachar? No puede tomar. Tienen que esperar su día franco, su día libre, para que si ellos quieren tomar, pues lo pueden hacer. Pero mientras están en el ejercicio, mis hermanos, de la milicia, ellos no pueden embriagarse. Ellos tienen que estar sobrios. Entonces, hermanos, una persona espiritualmente sobria no se va a enredar en los negocios de la vida. Hermano, aquí voy a hacer así como que un paréntesis, porque hace un tiempo, emocionalmente, espiritualmente, estaba siendo estorbada, me estaban sobrepasando ciertas aflicciones. Y de veras que yo no podía adorar a Dios. Me hincaba a orar y todo lo que me venía a la mente era el problema. Y todo lo que estaba en mi mente era el problema. Y todo lo que oraba era el problema. Y estaba enredada en el problema. Y llegó un momento cuando le dije al Señor, Señor, quiero adorarte y no puedo. Ayúdame porque quiero adorarte y no puedo. Me siento atada. Y recuerdo que esa noche tuve un sueño y soñé que yo estaba volando un papalote. Alto se veía el papalote. Yo de niña volé papalotes, así que sé lo que es eso, ¿verdad? Y sé lo que se siente. ¿Cuántos han volado papalotes? Pero miré, esa fue la imagen. Yo tenía así con mi mano, estaba sosteniendo el papalote y a un lado yo miré los cables, como los cables de luz que están así en las calles, ¿no? Entonces yo no entendí el sueño, dije, ¿qué es eso? Y empecé a orar y decir, Señor, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Y ese texto me vino a la mente. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y pensé, ¿y eso qué tiene que ver con el papalote? Pero seguí meditando en eso y entendí que el papalote se enreda en esos cables y ya no se puede volar, ahí se quedó atorado. Así que si tú quieres seguir volando tu papalote, tienes que alejarte de los lugares en donde hay cosas en donde se pueda enredar. Espiritualmente necesitamos alejarnos de las cosas que nos enredan. Si tú quieres volar alto, si tú quieres andar en el espíritu, no te puedes enredar en los negocios de la vida. Esos cables entendí que eran los negocios de la vida. Y hermanos, los negocios de la vida aún son nuestra propia familia. Nuestra familia, hermanos, también son negocios de la vida, que a veces, hermanos, nos enredan tanto que nos roba el gozo, la situación que se está viviendo en el hogar. Pero tú, aquí puse así nada más, pero tú no otra, pero tú sé sobrio, tú mantén el equilibrio. Cuando alguien te quiere desestabilizar, tú mantente. Cuando se levanta un conflicto, un problema, una situación difícil, ¿quién tiene que estar sobria? ¿Quién? Yo. Exactamente. Porque tú vas a ayudar a que la situación se estabilice. Si tú pierdes el control, se pierde el control absolutamente. Tú necesitas estar firme, necesitas el carácter espiritual, hermano, de Cristo para mantenerte firme ante la situación. Me llama la atención que dice, pero tú sé sobrio. Y yo lo tomaba para mí, que Dios me decía a mí, tú Isela, tú tienes que ser sobria. Porque este versículo, hermano, está dirigido para mí. Y si tú quieres, para ti también. Amén. Porque este tú no tiene nombre. Este tú es para cualquiera que lo quiera tomar. Y yo siento que el Señor a mí me dice, pero tú Isela, tú tienes que ser sobria. Tú porque tú eres la madre, tú porque tú eres la esposa, tú porque tú eres la pastora, tú porque tú eres mi hija. Tú tienes que ser sobria, porque yo te quiero usar, porque tú puedes hacer cosas grandes, pero tienes que ser sobria. No te puedes enredar en los negocios de la vida. Sé sobrio, tú eres la persona equilibrada que no se debe embriagar. Tu estabilidad te sostendrá en el proceso de ¿qué? ¿Qué sigue? De soportar
las aflicciones. La sobriedad espiritual te sostendrá en el proceso de soportar las aflicciones. Aquí viene el punto medular, ¿no? del mensaje, que es el que sigue, hermanos, se llama soporta las aflicciones. Pero ya vimos que para soportar aflicciones primero tienes que tener ¿qué? Carácter. Las aflicciones nos encuentran a todos, hermanos, con carácter y sin carácter. Amén. Con madurez y con inmadurez. Esas nos alcanzan a todos. Soporta las aflicciones. Ahora, de las aflicciones, hablando contextualmente, hermanos, no nos habla de las aflicciones que producen los hijos. No son las aflicciones de la economía o de alguna enfermedad. Está hablando explícitamente de las aflicciones por causa del ministerio. Pero lo podemos aplicar a nuestras vidas. Porque sin duda que en eso que nosotros vivimos día con día se está formando nuestro carácter. Y lo importante aquí, hermanos, es que vivas lo que vivas, pases lo que pases, no dejes de servirle al Señor. Amén. Que las aflicciones no te alejen de Dios. Al contrario, corre más a Dios, acércate más a Dios. Cuando estás más afligida, cuando estás más quebrada, es cuando más cerca de Dios estás. Es cuando Dios también, aunque guarda silencio muchas veces, pero te deja ver que Él está ahí. De alguna manera te deja ver que Él está ahí, no te ha dejado sola. Entonces, soporta las aflicciones, es el fuego de las pruebas. ¿Y esto qué implica? Poder. Ahorita les voy a decir por qué implica poder. Definición de soporte. Soporta las aflicciones. Definición de soporte. ¿Qué significa? Sostener o llevar sobre sí una carga o un peso. Hermanos, ¿cuántos están llevando sobre sí una carga? ¿Cuántos están soportando algo? ¿Habrá alguien aquí que esté soportando algo? No se oye, 3, 4, nomás por allá se oyeron. ¿Sí? Entonces, eso es soportar, hermanos, llevar una carga, llevar un peso sobre sí. Y la definición de aflicciones, por si no lo supieran, aquí dice, chocar o sacudir. Y dije yo, ¿por qué chocar o sacudir? Bueno, es que normalmente una aflicción es algo que como que te estremece, como que te sacude la mente y te hace ver que algo está pasando, algo duro, algo difícil. Se refiere a un dolor moral o físico, pesadumbre o sufrimiento moral, especialmente de tristeza o angustia. Es una reacción normal. Diga normal. Normal. Es normal. Ante una pérdida importante, crisis o enfermedad. Ahora, la pregunta del millón. ¿Podemos pasar a la pregunta, por favor? ¿Qué dice ahí? ¿Cómo soporto? Inciso A. Con el poder y la fortaleza que Dios da. Así de fácil. ¿Cuántos han leído una palabra de esas raras que están en la Reina Valera? Longanimidad. Longanimidad es la capacidad que Dios nos da para soportar por mucho tiempo o por el tiempo que sea necesario el sufrimiento. Eso es longanimidad. Aquí no lo escribí, porque ya cuando hice este bosquejo como que después empecé como que a madurar otras cosas del mismo tema y ya nomás anoté aquí en mi cuadernito. Pero eso significa longanimidad, hermano. ¿Cómo soporto las aflicciones? Con el poder y la fortaleza que Dios da. Segunda de Timoteo 1:8. Pablo le dice a Timoteo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo,
sino participa de las aflicciones por el Evangelio. Miren, hermano, otra vez, las aflicciones están ligadas ¿a qué? Al ministerio, al Evangelio, a nuestro ejercicio espiritual que nosotros desarrollamos como hijos e hijas de Dios, no solo como pastores, pastoras, obispos, superintendentes y cargos, sino que todo el que quiera, hermanos, seguir a Cristo, dice el Señor, ¿qué? Toma. Y nosotros lo sabemos. Pero entonces quiere decir que Dios nos tiene que dar la capacidad de llevar esa cruz. De manera natural no lo podemos hacer, es una locura. Amén. De manera natural no lo podemos hacer, lo tenemos que hacer de manera espiritual, con el carácter espiritual de Cristo formado en nosotros. Y le dice entonces, si no participa de las aflicciones por el Evangelio, según que el poder de Dios. Y cuando leemos el poder de Dios, es la misma palabra, hermanos, que viene en otro que conocemos, que dice dunamis. Dunamis. Entonces, para soportar las aflicciones del Evangelio, no solo es para que prediques el Evangelio con poder, sino para que soportes las aflicciones para poder predicar el Evangelio. Por el poder de Dios. Dios te va a capacitar para soportar las aflicciones. Amén. Dios da el poder a través del Espíritu Santo para que soportemos el peso que es llevar nuestra fe adelante, poderla compartir a nuestra familia, poder servir en donde estemos, y eso solo es a través del poder del Espíritu Santo, como dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder, dunamis, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Se acuerdan que testigo también tiene la connotación de un mártir? De una persona que está dispuesta a dar su vida por la predicación del Evangelio para servir a Dios. Me seréis mártires. Tendrán la capacidad de morir por causa de mi nombre. ¿Se imagina eso? Hermanos, todos nosotros sufrimos, pero quiero saber si todos ustedes están sufriendo por causa del Evangelio. Porque muchos podemos sufrir por cosas familiares, pero ya cuando se trata de obra de ministerio, muchos ni siquiera quieren ir al pastorado cuando son llamados al pastorado. ¿Por qué? Porque eso implica dejarlo todo para seguir a Cristo. Amén. Pero todo el que le dice sí al Señor es porque ha recibido el dunamis, ha recibido el poder. Y todo el que se ha sostenido en el ministerio, hermano, no ha sido por fuerza propia. Yo no puedo estar por fuerza propia aquí, ni siquiera aquí haciendo esto delante de ustedes. Yo no soy competente, porque Dios no llama a los competentes. Dios llama a los que les van a temblar las piernas, pero aún temblándole las piernas van a hacer lo que Dios los mandó a hacer. Y cuando tú caminas aunque te tiemblen las piernas, entonces el dunamis de Dios opera. Amén. Opera a través de tu vida. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Necesitamos caminar con el Espíritu Santo, conocer al Espíritu Santo, amar al Espíritu Santo, buscar al Espíritu Santo, porque nada podemos hacer sin Él. Amén. Nada podemos hacer sin Él. El conocimiento sin Él es algo seco, infructífero, de mente a mente nada más, pero no tiene poder en el corazón. Filipenses 4:13 nos dice, todo lo puedo en Cristo. ¿Cómo ha salido adelante? Hasta aquí. Entonces, ¿por qué tienes temor por lo que estás enfrentando ahora? El problema es que cuando enfrentamos un nuevo desafío, parece que se nos olvidan las victorias del pasado.
Se nos olvida la misericordia que hemos recibido en el pasado. Se nos olvida cómo Dios intervino en el pasado. Si el Señor lo hizo en el pasado, lo va a volver a hacer. Amén. Él lo va a volver a hacer. Entonces, ¿cómo enfrento los desafíos? ¿Cómo enfrentamos o soportamos las aflicciones? Inciso B, como soldado de Jesucristo, como buen soldado de Jesucristo. Nos llamaron a una milicia, nos llamaron a una guerra, a una batalla, a una confrontación, a una resistencia. Amén. Entonces necesitamos hacer frente, hermanos, como buenos soldados de Jesucristo. Según de Timoteo 2:3, tú pues sufre. Miren, hermano, sufre. ¿Qué? Penalidades. Súfrelas. Necesitamos tener un carácter sufrido. Dice que uno de los requisitos también de un maestro, de un predicador, de un siervo de Dios es tener un carácter sufrido, apto para enseñar, dice, sufrido. Si no, no puede enseñar. Sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Una soldada, ¿cómo se le dice a una mujer soldado o soldado? ¿Mande? Soldadesca. Bueno, la hermana es mamá de una marino. Me imagino que ya sabe lo que está diciendo, ¿verdad? Es soldadesca. Entonces, soldadesca, hermana. Hasta a mí me asombró, pero bueno, investíguenlo, hermanos, de tarea. Segundo de Timoteo 4:7, Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, pero la he peleado. En la fe, mis hermanos, la salvación es gratis. Por gracia somos salvos, pero de allí en fuera, hermanos, tenemos que pelear, tenemos que luchar, tenemos que batallar. Según de Timoteo 2:10, Pablo dice, por tanto, todo lo soporto. Todo lo soporto por amor. No hay un sueldo que te haga soportar. Amén. Este no es un sueldo económico el que hace soportar. Lo que te hace soportar es el amor. A Cristo primeramente y enseguida al ministerio, a la obra, a las almas, por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Aquí voy a hacer solo un comentario que más adelante lo vamos a ampliar. Es padecer para que otros puedan alcanzar la salvación. Y usted dice, pero es que Cristo ya pagó el precio. Pero el sufrimiento, hermanos, conlleva parte de que la gente sea alcanzada para Cristo. Así que padecer para que otros puedan alcanzar la salvación. ¿Cómo soportamos las aflicciones? El que sigue. Yo creo que esto es de lo más difícil. En descanso y en reposo. En quietud y confianza. No es con un espíritu histérico. Amén. No es con un espíritu angustiado. Podemos tener angustia, mis hermanos, pero la angustia la sobrellevamos hasta que llevamos el alma a un estado de quietud y de reposo y entramos en el reposo de Cristo. Hermanos, muchos hemos entrado en la salvación y a eso le llamamos el reposo de las obras, ¿verdad? La salvación es por fe, pero el alma todavía no entra en reposo, en quietud. Parece que todavía estamos luchando, batallando y la confianza no es tan fácil. Creemos que somos salvos por la fe, pero a veces no creemos en el Señor para salir adelante de una situación difícil. Si Él puede salvar tu alma, también te puede ayudar en el problema. Amén.
Si Él puede salvar tu alma, Él te puede ayudar en lo más pequeño. Él hizo lo mayor. ¿Tú crees que no te va a ayudar en lo más grande? Isaías 30:15 dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis ¿qué? Salvos, en quietud y confianza será vuestra fortaleza. Somos fuertes, hermanos, cuando te quedas quieto, cuando confías, cuando eres sobrio espiritualmente. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Entonces, pero nosotros vemos que empiezan a caer a diestra y siniestra y nos empezamos a angustiar cuando debemos de confiar. Amén. Es el momento para confiar. Este punto a mí me quebrantó mi corazón, hermanos, cuando me vino el que sigue, mis hermanos. ¿Cómo soporto las aflicciones? Soporta un poquito más. Soporta un poquito más, hermano. Soporta un poquito más. Solo date ánimo a ti mismo y di, tengo que aguantar un poquito más. Un poquito más. ¿Cuánto se va a terminar este problema, Señor? ¿Cuántos lloran? Y dicen, Señor, ¿cuándo se va a terminar esto? ¿Cuándo? Un poquito más. Espera un poquito más. Y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mire cómo dice aquí en Hebreos 10:32 al 39. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, o sea, cuando recibieron la salvación, entonces sostuvieron gran combate de padecimientos. Cuando te conviertes a Cristo empieza la lucha, empieza la batalla, porque ahora tú ya perteneces a un reino de luz y habitas en medio de un mundo que está bajo el imperio y la potestad de las tinieblas. Va a haber confrontación. Sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo, y por otra parte llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hermanos, Dios recompensa a los pacientes. Dios recompensa a los pacientes. Veíamos en el mensaje, creo que de hoy en la mañana, ¿verdad? Donde decía, no es esperar en Jehová, sino esperar a Jehová, lo cual implica tiempo, y eso nos habla de tener la paciencia, el carácter, la sobriedad espiritual para esperar a que Dios venga y haga lo que Él quiere hacer. Pero Él necesita que tú y yo le dejemos trabajar, que no le interrumpamos su obra, que no le estorbemos su obra, que lo esperes a Él. Él nunca llega tarde. Amén. Solamente nos dice, quiero que estés quieta. Voy a llegar cuando estés quieto. Voy a llegar cuando estés confiando en mí. Voy a llegar cuando no te desesperes. Voy a llegar cuando tú misma te estés diciendo a ti misma, un poquito más, Lucía, un poquito más, Isela, un poquito más, pon tu nombre ahí, un poquito más. Entonces, ¿cómo soporto las aflicciones? ¿Soportando qué? Un poquito más. Un poquito más. Recuerdo una vez cuando el Señor me dijo a mí, un esfuerzo más, hija. Un esfuerzo más, hija. ¿A cuántos el Señor nos dice hoy eso? Un esfuerzo más, hija. Un poquito más. Aguanta un poquito más. Lamentaciones 3, ese no va a estar allí, este lo tengo aquí apuntado. Lamentaciones 3, 31 al 33. Porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige
también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Él se compadece, mis hermanos. Si Él permite algo en tu vida, Él también te va a restituir, te va a recompensar, te va a bendecir, te va a consolar. Viene el tiempo, hermanos. Todo tiene su tiempo, ¿verdad? ¿La que dice que hay un tiempo para llorar? Y después viene el tiempo de la consolación, cuando Dios te hace reír como a Sara, cuando llegó el tiempo de su consolación y que ella tuvo a Isaac, entonces dijo, Dios me ha hecho reír, hermano, y te vas a acordar, como dice en el libro de Job, de tus aflicciones, te vas a acordar ya, si acaso te acuerdas, dice, te acordarás de ella como aguas que pasaron. Amén. Te acordarás de ella como agua, ya no te va a doler, ya no te va a afligir, ya no le darás importancia, solo vas a tomar aquello para lo que te sirvió el proceso. Amén. Es como cuando te comes una fruta, le quitas la cáscara y te comes la pulpa. Así es con las aflicciones. Ya ni te acuerdas de la cáscara que traía el plátano o la naranja, lo que sea. Y solamente lo que te fue de bendición. ¿Cómo debemos de soportar las aflicciones más, pastora? El inciso E. Como columna de hierro y como muro de bronce. Inquebrantable, hermana. Hermano, Dios está trabajando tu carácter y el mío para hacernos inquebrantables. Permite que enfrentemos situaciones vulnerables para que solo las resistas, para que solo esperes en Dios, que no te desesperes, que te mantengas firme, confiada. Y cuando tú desarrollas eso, nada te puede mover. Tú mueves a todos, pero nadie te puede mover a ti. Dice, tú pues ciñe tus lomos, levántate. Dice Jeremías 1, 17 y 19. Levántate y háblales. Dios está mandando al profeta a que profetice y que se levante contra todo el pueblo, a dar un mensaje de confrontación. Háblale todo cuanto te mande. Dios no puede mandar a un profeta endeble. Dios no puede mandar a un profeta temeroso, inseguro, que huye de delante de las aflicciones. Jeremías fue un hombre que supo servirle al Señor porque soportó todo lo que se levantó en su contra, pero Dios le había dicho, yo te he puesto como columna de hierro. Pero primero le dice, no temas delante de ellos. Si dejas que el temor te domine, esa es parte del embriagarse, ¿no? Emocionalmente. El temor opera en las emociones y te hace retroceder, te acobardas. ¿Y cuántos saben que dice la palabra es que los cobardes no van a entrar al reino de los cielos? Entonces el Señor le dice, no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos, porque he aquí, yo te he puesto en este día como ciudad fortificada. Hermano, y aquí se le está diciendo a un jovencito, no es a un hombre hecho y derecho, era un jovencito que estaba recibiendo su llamado para ir a servirle al Señor. Porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra. ¿Cuántos saben para qué sirve una columna? Y soporta, ¿verdad? Entonces tenemos que tener músculos de hierro. Ser Iron Woman. Ay, sí. No Iron Man, sino Iron Woman, ¿verdad? Mujeres de hierro, pero no frías, sino de autoridad. Amén. Llenas de la gracia de Dios, pero firmes, sólidas, inquebrantables. Y dice, como muro
muro de bronce que pone un límite que nadie va a poder pasar. Para eso es un muro, ¿verdad? Para separar, para proteger la ciudad, que nadie se pueda meter tan fácilmente. Dice, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. O sea que todos estaban mal, hermanos. Y Dios necesitaba a alguien, una voz que fuera de parte de Dios, hablar como Timoteo. Predica el evangelio, haz obra de evangelista. Así Jeremías, necesito a alguien que lleve el mensaje ahí adentro a la ciudad, pero te vas a enfrentar a gente dura, gente difícil, gente que no me quiere oír a mí. Por eso te necesito a ti, que tienes el corazón dispuesto, pero te necesito sobrio. Amén. Te necesito sobrio, sobria y dispuesto a soportar lo que sea por mi causa. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué? Porque yo, dice el Señor, estaré contigo. No te dejaré, no te desampararé, como lo dicen otras escrituras. Amén. Yo estaré contigo, dice Jehová, para librarte, para ayudarte, para sostenerte. ¿Cómo entonces más vamos a soportar las aflicciones? Inciso F, con esperanza. Hermanos, mucha gente, muchos cristianos tienen amor y tienen fe, pero a veces llegamos a un límite donde perdemos ¿qué? La esperanza. Creemos en Dios, pero no tenemos esperanza. Tenemos que soportar con esperanza que mi sufrimiento, tu sufrimiento no es en vano. No es en vano. Va a producir algo. Por algo Dios lo está permitiendo. Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Algo bueno va a salir de todo esto. Hermano, diga, algo bueno va a salir de mi aflicción. Algo bueno. ¿Qué es? ¿Qué es? No lo sé. A veces no sabemos por qué estamos luchando. A veces sí sabemos. ¿Por qué? Porque Dios nos lo dijo. Yo recuerdo alguna vez que el Señor me dijo, estás luchando por esto. Y me dijo específicamente, pero yo no lo sabía. Si Él no me lo hubiera dicho, yo no lo hubiera sabido. ¿Cómo soportamos las aflicciones, pastora? Inciso G. No soportando pasivamente, sino que ofensivamente. Hermano, porque hay un tiempo en que parece que ya no sentimos lo duro, sino lo tupido, ¿verdad? Y allí estamos en la ofensiva solamente, pasivamente, perdón. Pero tiene que llegar el momento donde tú te levantas a hablarle al problema, a hablarle a la circunstancia, a hablarte a ti mismo, a hablarle a una, ya sabes quién, y decir, no somos de los que retrocedemos, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Y entonces tú empiezas a soportar, porque es el tiempo de soportar aflicciones, pero lo vas a hacer de una manera ofensiva, agresiva. Tú ya vas a marcar tu límite también. Y allí es donde tu carácter se empieza a fortalecer. Amén. En donde empieces a mostrar la naturaleza de Dios en ti. Porque ¿cuántos saben que no recibimos espíritu de cobardía, dunamis, sino de poder, de amor y dominio propio? Entonces dice Hebreos 11, 33, 34, que por la fe, ¿qué hicieron? Conquistaron reinos. ¿Qué quiere decir? Se peleó una batalla. Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga
ejércitos extranjeros, gente común y corriente como tú y como yo, pero que se fortalecieron en la fe, que pelearon, que resistieron, que oraron, que pagaron el precio, le creyeron a Dios, no se rindieron, no dieron un paso para atrás, no tiraron la toalla. Todo esto lo hicieron, dice, por la fe. Pero porque lo hicieron, como les digo aquí, ofensivamente. Cuando sentimos que el enemigo nos está ganando territorio, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Oración y ayuno. ¿Qué más? Santidad. Y empiezas a orar y a analizar el corazón, a ver qué me está estorbando para enfrentar la batalla. Y empiezas a encontrar que tienes un problema con algún hermano por aquí y tienes algo que no has arreglado por allá y empiezas a limpiar, a santificar tu vida para poder enfrentar también la batalla de manera victoriosa. Conclusiones del subtema poder. En las aflicciones normalmente estás luchando por alguien. En lo que le pasa en la letra, ahí puede pasar a conclusiones, a la que sigue. Conclusiones de su tema poder. Miren, hermanos, esto es importante. A ver si no me pasé. Creo que me pasé. Sí, me pasé, perdón. ¿En dónde nos quedamos? No soportar pasivamente. Ok, me pasé, perdón, hermano. Entonces seguimos en el punto 2 y es una pregunta. ¿Cuánto tiempo soporto las aflicciones? Se parece a la otra que decía un poquito más, ¿verdad? Pero mira, es el punto 2 donde dice ¿cuánto tiempo soporto las aflicciones? De ahí es el que seguía. El que sigue de ahí es exactamente. Isaías 57:1. ¿Conclusiones ya? Sí, es que hay varias conclusiones de cada subtema. ¿De dónde estábamos? Conclusiones, hay que retroceder. Retroceda. Más. Allí. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo soporto las aflicciones? Salmo 57:1, hermanos, dice que hasta que pasen los quebrantos. Salmo 57:1, perdón. Salmo 57:1. Hasta que pasen los quebrantos. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos, mis hermanos. ¿Cuándo van a pasar? Un poquito más. Selah. Un selah para tomar agua, hermano. Hasta que pasen los quebrantos. Hermano, ¿qué resumen le sacamos a esto? No tires la toalla, no te rindas, no te desesperes, no quieras salir rápido, no quieras que se acabe ya todo, no te acobardes. Es hasta que pasen los quebrantos. Cuando pase, hermanos, es porque ya Dios va a sacar a la luz lo que Él estaba haciendo, lo que Él estaba formando. El propósito de Dios, hermanos, se va a cumplir. Entonces, por eso necesitamos aprender a sobrellevar. Ahorita les voy a dar más bases bíblicas, hermanos, para entender, bueno, ¿por qué tanto sufrimiento? Bueno, ¿de qué se trata esto?
Las aflicciones, inciso B, el que sigue, inciso B, son inevitables. Son inevitables. Yo lo puse así por si se alcanzaba a ver, a lo mejor no lo alcanzan a ver, pero yo lo voy a leer. Yo no soy tallercista, ¿saben? Yo soy predicadora. Para mí es un desafío hacer esto con exposición, pero dije, bueno, pues lo voy a hacer, ¿va? Porque es un desafío y lo vamos a hacer. Miré el trabajo que presentó mi hermana, dije, ay, mira, ya le puso fotografías. Y yo todo lo escribí, ¿no? Pero así se aprende, amén, así se aprende. Entonces, las aflicciones, mis hermanas, son ¿qué? Inevitables. Es como tener un parto sin dolor, ¿verdad? De manera natural. ¿El dolor qué es? Es inevitable, hermanos. Salmo 34, 15 al 22. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo. De todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. ¿Cómo soportamos? ¿O por cuánto tiempo soportamos? Es el punto. Tenemos que entender, hermanos, que el tiempo que sea necesario, Dios está en control. Dios no pierde el control ni un instante. Amén. Ni un instante, aunque se pongan peor las cosas, Dios sigue en control. 1 Corintios 10:13 dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna aflicción, ningún dolor, ninguna crisis, ninguna situación, hermanos, que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará juntamente con la tentación, con la prueba, con la aflicción, con la crisis, con todo eso, nos dará la salida. Amén. Para que podamos soportar. Pero ¿quién es el que va a dar la salida? ¿Y cuándo sales? Cuando llegas a la salida. Miren, ahí dice salida. Si yo estoy aquí y quiero salir, ¿qué quiero hacer? Conducirme hacia la salida que Dios me está dando. Pero es Dios el que me da la salida. Pero si yo me quiero escapar por una ventana y estoy en un 5º piso, ¿qué va a pasar? Entonces yo tengo que salir por la puerta que Dios me abra, no por donde yo me quiero salir para que se acabe el proceso. Yo quiero que pienses en esto, que puedes estar luchando por alguien. Ponle nombre, ponle cara, ponle rostro, ponle una identidad. Estás luchando por alguien, estás luchando tal vez como pastor, pastora, por una iglesia, una congregación, una ciudad, como presidente de la organización a la que pertenezcas, como padre, como madre, estás luchando por alguien. Tus padecimientos, tus sufrimientos tienen causa, tienen nombre. A veces son los hijos, a veces es el esposo, a veces es la iglesia. Pero tienen nombre, tienen causa, tienen apellido, tienen rostro. Isaías 53, 5, 12. Yo sé que está hablando de la pasión de Cristo, mis hermanos, pero ahorita vamos a ver qué parte tenemos nosotros aquí. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Qué fue? ¿Y tú crees que tú no vas a ser herida cuando estás tratando de hacer la obra del Señor? Muy herida también. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz
fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Sobriedad, hermanos, en medio de la angustia. Sobriedad en medio de la aflicción. Sobriedad en medio del dolor. Calló, guardó silencio. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, él enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Fíjate bien, hermano, un justo pagando el precio de los injustos, de los perdidos, de los descarriados. ¿Y tú piensas que tú no vas a pagar un precio para la salvación de alguien más? Por eso el Señor dijo, toma tu cruz, porque a ti también te van a linchar. Tú también vas a tener que pagar un precio. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Es muy poético. Es muy poético, pero llévalo a la realidad. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Te va a doler, vas a llorar, vas a sufrir. Te van a juzgar, te van a criticar, te van a menospreciar. Vas a tener ataques por aquí, ataques por allá, luchas por arriba, luchas por abajo, donde quiera, mis hermanos. Precisamente porque con Cristo estás crucificado. Y ya no vives tú, ni yo, sino es que es Cristo en nosotros. Amén. Por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. A veces tú puedes decir, bueno, pues qué pecado estoy pagando, que estoy sufriendo esto. No, a veces es precisamente porque eres una persona justa, que eres la que puede ser afligida para interceder por otro. Y no nos estamos poniendo en el lugar de Cristo para redimir las almas, pero sí para pelear por ellas. ¿Se entiende? Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Hermano, Dios quiso quebrantar a su hijo, sujetándole a padecimiento. A veces, hermano, no le echen la culpa al diablo de todo lo que le pasa. Acuérdense que Jesús mismo dijo que no le atribuyamos al Espíritu Santo las obras o al revés, ¿verdad? No le atribuyas al enemigo lo que es de Dios, ni lo que es de Dios al otro. Los padecimientos que enfrentamos, hermanos, están permitidos. Del cielo se dio la orden y dijo Dios, permitido, pum, lo sellaron. Como cuando le dan el pasaporte, la visa y todo eso, pum, permitido. ¿Tanto tiempo va a durar? ¿Cuánto va a durar el permiso del pasaporte o de la visa? ¿Ok? ¿Cuánto tiempo va a durar ese proceso? Hay procesos, hermanos, permitidos por Dios, tienen tiempo. El proceso de Job tuvo un tiempo. Los procesos de los hombres de Dios, de José, de hombres de Dios, de Moisés, tienen tiempo, tienen años, fechas señaladas. Entonces Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, cuando hayas puesto tu vida en fidelidad a Dios, aunque padeciste lo que padeciste, vas a recibir la recompensa por lo que sembraste con lágrimas, con regocijo segarás. Esa es la esperanza, mis hermanos, de las Escrituras.
la consolación que nos dan las Escrituras. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Hermanos, la aflicción del alma produce ¿qué? ¿Qué produce? Fruto. Verá el fruto de la aflicción de su alma, aquello por lo que lloraste, aquello por lo que batallaste, peleaste, te esforzaste, fuiste fiel, no te rajaste, perseveraste. Vas a mirar el fruto. ¿Cuándo? Cuando sea la estación de cosechar. Tú plantas ahora un árbol y el año que viene no va a dar fruto todavía. Si son tomates, pues sí, en unos cuantos meses tienen los tomates. Pero a veces, hermano, por lo que estás luchando no es algo que va a ser rápido. Por eso no nos podemos desesperar. Tenemos que saber, esto va para largo. ¿Y qué tenemos que hacer si sabemos que algo va para largo? Esperar. Y no desesperarse, mis hermanos. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Hermano, hermana, derramó su vida ¿hasta dónde? En la aflicción, ¿qué sientes? Sientes que te mueres, ¿verdad? Muchas veces. Porque ciertamente están muriendo cosas en nosotros. Están muriendo cosas, pero están haciendo también lo nuevo. Se está manifestando el carácter y la paciencia de Cristo en nosotros. Cosas que antes no teníamos en el carácter. Amén. Pero que se adquirieron en el proceso. Entonces dice, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Era un sufrimiento con causa. ¿Cuál era la causa? Nuestra salvación. Ahora, Colosenses 1:24 no está allí. Por cierto, lo tengo aquí anotado. Dice, ahora me gozo en lo que padezco. El apóstol Pablo, miren, me gozo en lo que padezco. ¿Cuántas están gozando en lo que están padeciendo? ¿Cuántas están gozando? ¡Yupi! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Que sigan las luchas! ¡Que sigan los problemas! Vamos a hacer fiesta, vamos a regocijarnos. Pablo decía, yo me gozo en lo que padezco. ¿Y por quién dice? Por vosotros. Yo sé, ahí no está, así que ya se lo voy a leer. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Eso es Colosenses 1:24, si no escucharon la cita bíblica. Me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne. Fíjese muy bien Pablo lo que dice, cumplo en mi carne, en mi cuerpo, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Hermanos, una persona que está llamada al ministerio, una persona que está llamada para ganar almas, padece en su cuerpo las aflicciones que faltan de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Quiere decir que el sacrificio no está completo? Sí, está completo. La salvación, el precio está pagado por la salvación. Pero para que el mensaje se siga predicando y las almas se sigan salvando, alguien tiene que soportar ese precio. Y ese precio se paga en la carne. Y él mismo lo dice, cumplo en mi cuerpo lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Por eso le digo, ponle rostro a tu aflicción, ponle rostro a tu padecimiento, ponle rostro. Porque alguien está allí, por alguien estás peleando, por alguien estás luchando, por alguien estás batallando.
por alguien. No es en vano, mis hermanos, no es por algo. No es para que Dios te dé un trabajo, Dios te dé una carrera, no, estás luchando por alguien. Jesús no murió por algo, murió por alguien. Amén. Murió por alguien, por nosotros. En Hechos capítulo 9, versículo 15 al 16, encontramos las palabras que el Señor le dijo a Ananías cuando lo mandó para que orara por Saulo de Tarso. Y él se asustó y dice: Señor, pero si ese hombre es peligroso, ese hombre persigue a los cristianos, nos quiere matar, vino aquí con permiso de las autoridades para matarnos y hacer lo que él quiera con nosotros. Pero él le dice: ve, porque instrumento escogido me es este para dar testimonio de mí ante reyes, ante naciones. Y luego le dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¡Wow! El padecimiento, mis hermanos, debe de ser por su nombre. Pero tiene rostro también, tiene rostro de humano, tiene rostro de papá, mamá, de hijo, de hija, de esposo, de esposa, de vecino, de pariente, de una nación. Hay gente que tiene carga por naciones, hermanos, por ciudades completas. Hay otros que tienen carga por familias y luchan por su familia, pero hay otros que tienen visión más amplia y miran ciudades, y miran naciones, y miran continentes, y miran el mundo entero. Y así es el precio que pagan, mis hermanos. Ahora sí entramos a las conclusiones de este subtema, poder. En las aflicciones, entonces resumimos, normalmente estás luchando por alguien. La resistencia que tienes, fíjate bien aquí, la resistencia que tienes. Estire su brazo, hágale así. Ahora dóblelo así. Haga fuerza con el puño. ¿Qué se le levanta aquí? Un gatito, ¿verdad? Un gatito, una, aquí. Eso es fuerza. Con eso usted puede luchar con otra persona, una lucha de resistencia, a ver quién aguanta más, ¿verdad? La resistencia espiritual, la fuerza espiritual que tú tienes, alguien la necesita. ¿Sí? ¿De qué tú sirve que sea un Superman que no salva a nadie? ¿Sí? Entonces, la resistencia que tienes, tu familia, tu esposo, tus hijos, tus padres, hermanos, la necesita. El ministerio la necesita. Puedes estar luchando por tu familia, estar en una batalla por tu casa, pero no lo sabes. Y yo quiero que sepas que por algo estás luchando. El segundo punto, tal vez ya llegaste al límite de tu capacidad para soportar y dices: ya no puedo más. Pero aquí es donde el Señor te dice: un esfuerzo más, porque sí puedes. Porque no se trata de que tengas fuerza, sino que tengas fe. Amén. No se trata de que tengas fuerza, se trata de que tengas fe. Y la fe te va a ayudar a perseverar aunque te sientas débil. La mujer tiene gran capacidad, hermanos, para soportar el dolor, para dar a luz. Así nos capacitaron, hermanos. Génesis 3:16 dice: así la iglesia recibe poder para dar a luz los hijos por la predicación del evangelio. La iglesia, hermanos, recibe poder para dar a luz los hijos por la predicación del evangelio. Yo quiero el punto que sigue, mi hermano. Yo quiero aquí, esta reunión es para que recuperes fuerza, te prepares para regresar ¿a dónde? A la batalla, que te afirmes en la fe. Y te doy como ejemplo el minuto que dan de descanso entre round y round. Amén.
hay 1 minuto o 2, no sé, de descanso entre que los boxeadores, luchadores, bueno, boxeadores, ¿verdad? Son los que tienen tiempo para descansar. Se recuperan un poco para regresar otra vez a la zona y enfrentarse otra vez al adversario. Este retiro es ese minuto de descanso. Quiere decir que voy a regresar y voy a encontrar el problema. Sí, pero aquí lo importante es que tú ya no vas igual. Amén. Aquí lo importante es que cambiamos el color del cristal con que estamos viendo la situación. Porque vamos a empezar a ver con fe y con entendimiento, con un sentido de que lo que yo estoy pasando tiene cara, tiene rostro, tiene nombre, tiene apellido, tiene identidad. Amén. ¿Cuántos miran un rostro? ¿Cuántos miran un rostro, hermanos, en este mensaje? Amén. ¿A cuántos se le viene el nombre? El punto que sigue dice, el Señor necesita gente dispuesta. ¿A qué? A soportar cargas. El Señor necesita gente dispuesta a soportar cargas por su obra, que han aprendido a soportar, que no huyen del gigante, sino que lo enfrentan. El Señor no nos dará una carga más grande de lo que podamos soportar. El Señor no te va a llevar a una batalla que tú no puedas vencer. En tu debilidad eres fuerte en su poder. Tu fe está creciendo, se está fortaleciendo. Llegamos al último subtema. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Todo este versículo nos está en un contexto evangelístico, en un contexto de predicación de la palabra, porque se van a levantar en un futuro personas que van a torcer las escrituras, gente que va a buscar lo suyo propio, gente que no va a tener el corazón para dañar las almas, para destruir la obra de Dios. Y por eso Pablo llega al punto donde le dice, pero tú sé sobrio. O sea, tú no puedes enredarte en lo que otros se van a enredar. Tú no te puedes olvidar del mensaje de salvación. Tú no puedes cambiar. Tú te tienes que mantener firme y tienes que soportar las aflicciones. Y esto Pablo lo está diciendo para llevarlo a este punto. ¿Cuál es el punto? Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Implica servicio. Aquí es donde entra el servicio. ¿No es de evangelista, pastora? Espéreme tantito, déjeme llego ahí. ¿Cuál es la obra de un evangelista? Pues predicar el evangelio. Muy bien. Pero luego le dice, cumple tu ministerio. Y usted puede decir, es que su ministerio era ser evangelista. Sí, exacto. Su ministerio era ser evangelista. ¿Y qué significa o de dónde viene? ¿Cuál es la raíz de la palabra ministerio? Es diaconía. Un diácono, un servidor, que va a servir a través de lo que recibió para hacer. El ministerio evangelístico, Dios se lo dio a Timoteo y su área de diaconía, de servicio, era precisamente predicar el evangelio, predicar la palabra de Dios. Diaconía conlleva servicio, hacerte un sirviente, un servidor, brindar socorro, hacer un quehacer, ministrar, ministración o distribución. Como vemos que los diáconos fueron escogidos, ¿se acuerdan? Para distribuir bienes a las viudas en su tiempo. Les decía hace rato y lo retomo ahorita, el ministerio está casado con las aflicciones. El ministerio está casado con las aflicciones. Ahora, ¿qué implica cumplir con el ministerio evangelístico? Efesios 4:11 a 12
Nos dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué implica cumplir con el ministerio de evangelista? Es que Dios te llamó a ese ministerio, y el otro es que es para edificación. No es para que seas alguien famoso que te conoce todo el mundo, sino que el propósito de que estés allí en esa plataforma predicando la palabra de Dios es que edifiques el cuerpo de Cristo. Acuérdese lo que dice la Escritura, que estamos puestos o constituidos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación. Dios escoge a quién usar para edificar su iglesia. ¿Escucharon eso, hermanas? Dios escoge a quién usar para edificar su iglesia. El propósito es perfeccionar a la iglesia, mis hermanos, para la obra del ministerio, capacitar para que se levanten nuevos ministros, pero a la vez todo eso conlleva dolor. ¿Cuántos saben que ser perfeccionado duele? ¿Quiénes fueron perfeccionadas en una área? ¿Les dolió? Duele, ¿verdad? El ser perfeccionado duele. Según de Timoteo 3, 16, 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea que le va a doler, hermanos, enteramente preparada para toda buena obra. Y ahí incluye la obra evangelista. Y la escritura, hermanos, es la materia prima, ¿verdad?, de un evangelista, de un predicador. No podemos hacer otra cosa, solo el único instrumento, elemento más bien que tenemos para predicar es la palabra de Dios. Romanos 11:13 dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, ¿qué hago? Honro mi ministerio. Ahí no se alcanza a ver, pero dice, honro mi ministerio. ¿Cuál es tu ministerio? Usted puede decir, yo no soy evangelista, yo no soy pastora, yo soy una hermanita nomás que va allí a la femenil o a la legión. ¿Eres mamá? ¿Eres esposa? ¿Eres hermana? ¿Eres hija? ¿Eres una trabajadora o eres dueña de tu negocio? Lo que sea. Ese es tu ministerio. Cumple tu ministerio. ¿Cuál es? Predica el evangelio en tu área. Amén. En tu área, donde estés. Esa es tu área. Honra tu ministerio y cuida tu ministerio. Mira lo que dice. Aquí nada más voy a leer una parte porque quiero que tengamos tiempo para una dinámica. No damos lugar a nadie, perdón. 2 Corintios 6, 3 al 10. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Tenés que cuidar, hermano, que tu ministerio no sea vituperado. Hazlo con fidelidad a Dios y que Dios te bendiga y te ayude. Dice, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, lo que les decía, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, en armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí que vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo.
Si usted se fija, hermanos, ministerio conlleva aflicciones. Ser un hijo de Dios en medio de esta generación maligna y perversa conlleva aflicciones, hermanos. En el caso de Timoteo, Pablo le dice en 2 Timoteo 3, 10, 12, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito. Mire, Pablo le está diciendo a Timoteo de frente, cara a cara, tú has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, otra vez la palabra que les decía, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me vinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Madre, levántese tantito, hágase así, respire porque ya se cansaron y todavía nos falta un poquito más. Amén. Un poquito más, hija, un poquito más. Si no aguanta 2 horas de taller, hermano, ¿usted cree que va a aguantar las aflicciones de la vida? Y lo curioso, hermano, es que en un taller es para que aprendamos algo, ¿verdad? Que algo se nos enseñe, algo práctico. Y cuando le digan, ¿de qué fue el taller que enseñó la pastora? ¿Qué nos enseñó? Nos enseñaron un curso para soportar las aflicciones. ¿Cómo ven, hermanos? Eso no se toma donde quiera. Y Dios nos está dando esta palabra, hermanos, para equiparnos. Porque Él sabe, hermanos, que lo que nos espera allá afuera es difícil. Amén. Él sabe que lo que nos espera en casa es difícil. En la iglesia, en donde quiera que estemos, no es fácil. Y Dios nos da una capacitación para que enfrentemos las aflicciones de una manera correcta. Amén. Correcta. Siéntese, hermano, ya vamos, ya estamos para terminar. Yo también hace mucho que no compartía tanto tiempo, hermanos. No está ninguna de Sonoita. Cuando yo predicaba en Sonoita, sí, hermana, pero de las hermanas que había en mi tiempo, ellas saben, hermanos, que yo predicaba. Yo no sé, pobrecitas, cómo me aguantaban. Ya después yo entendí, ya le fui corrigiendo y midiéndome un poquito más, pero las hermanas de Sonorita, los hermanos me aguantaban 1 hora y media, y me acuerdo que una vez hasta 1 hora 45 minutos predicando. Imagínense. Pueden sentarse, ya les dije, ¿verdad? Miren, hermano, en Filipenses 2, 19 y 23, Pablo le escribe a la iglesia de los filipenses y les dice, espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo. Miren, ¿de quién está hablando Pablo? ¿De quién está hablando Pablo, hermanos? De Timoteo. Espero en el Señor enviarles pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya sabéis o ya conocéis los méritos de Él, que como a hijo, a padre, ha servido conmigo en el Evangelio, así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Hermanos, Timoteo estaba listo para enseñar también a otros. Amén. ¿Estás lista para enseñar también a otros? ¿Has seguido la doctrina, la conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos? Amén. Entonces, ¿estás lista para enseñar?
a otros la sana doctrina. Timoteo estaba listo para enseñar a otros y era ampliamente recomendado por Pablo. ¿A cuánto le gustaría tener una recomendación de alta jerarquía? Mire, Timoteo tenía una recomendación, hermanos, que no la tenía cualquiera. Pablo no recomendaba a cualquiera. Timoteo alcanzó, mis hermanos, la altura, la posición espiritual para ser recomendado. Algo que no debemos olvidar, hermanos, en todo esto, o pasar por alto, como dice ahí, es la obra evangelista que realizaron Loida y Eunice en la vida precisamente de Timoteo. Timoteo tuvo una buena abuela, una buena madre y después un buen maestro, un buen instructor, que forjaron de él un hombre de Dios, pero las que iniciaron la obra fueron dos mujeres. Ellas fueron las primeras maestras que inspiraron la vida de aquel pequeño niño que se convertiría en un referente de servicio recomendado por el apóstol Pablo, a quien lo adoptó también como un hijo espiritual. Entonces, ¿qué significa cumplir el ministerio evangelista? Es obedecer al llamado de Dios de predicar el evangelio, las escrituras, lo cual requiere ciertamente de estudio y preparación continua, constante. Debemos crecer en el Señor siempre para ser capaces de compartir nuestra fe en el glorioso y único Señor nuestro, Jesucristo, y estar dispuestas a padecer por causa del reino de Dios. También significa que ayudaremos a otros a conocer a Cristo y le facilitaremos el conocimiento necesario para su crecimiento espiritual, para que también ellos sean capaces de enseñar a otros y que cada uno desarrolle su ministerio para mutua edificación o edificación mutua. Conclusiones, hermanos, de este pequeño tema es recordar lo que significa diaconía. Es servicio, sirviente, y es el ministerio. Cumple tu ministerio, es un servicio, lo que se espera de nosotros que hagamos. Cuando ayudas a alguien, cuando socorres a alguien, estás cumpliendo tu diaconía, tu servicio, tu ministerio. Ahora, la pregunta, ¿a quién debes servir? ¿Quién necesita de ti? Allí en tu área, en tu lugar, en donde tú te mueves. ¿Qué tienes que puedas distribuir? ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu llamado o ministerio con el que puedes ayudar a otros? Y cierro mi conclusión, hermanos. Tu ministerio, tu servicio a Dios principalmente es tu casa. Amén. Tu casa, tu familia. A ellos debes de predicar con pasión. Prepárate para alcanzar a tu familia para Cristo. Amén. Wow, terminamos, hermanos. No sé si aplaudieron porque les gustó o porque ya se acabó. Pero tenemos exactamente el tiempo necesario para trabajar. La conclusión general, mis hermanos, la van a hacer ustedes. Yo hice la conclusión de los subtemas, ahora ustedes hacen una conclusión general. Escriban en su libretita. Yo les voy a dar es que aquí nada más hay 3 mesas. Miren, vamos a hacer esto. Esta mesa que está aquí, la primera, mande, hermana, me decía qué tiempo o algo. Aquí, esta mesa, la primer mesa y las del fondo se van a encargar de hacer una conclusión sobre el primer subtema, que era carácter. Los del medio se van a encargar del carácter. Los de la derecha, de la segunda mesa hasta el fondo, todos van a escribir sobre
Poder. Y mis hermanas de la segunda mesa, todo para este lado de la izquierda, sobre servicio o ministerio. Hagan sus conclusiones, escriban, anoten lo que ustedes se llevan de esto, y vamos a tener un tiempo también para compartir de eso que ustedes aprendieron, entendieron, captaron y que quieren resumirlo en sus propias palabras. Tienen unos minutos para hacerlo. Cinco minutos. 5 minutos son muy buenos para que usted anote conclusiones. Si quieren lo pueden hacer como mesa, platicarlo entre ustedes o de manera personal, hermano, como ustedes gusten.